Ahora bien, en cuanto a la justificación del primer punto del taller parcial y posteriormente la simulación del presente circuito, tenemos el siguiente análisis para cumplir cada uno de los numerales A, B y C. En el primer caso, se nos da el requerimiento de tener en cuenta que el amplificador, en este caso un convertidor de voltaje a corriente, va a sacar máximo 10 miliamperios. Esto es lo que aguantan los presentes amplificadores. Por lo cual, sí, teniendo en cuenta la teoría de un convertidor, se sabe que si la corriente más que va a salir máximo va a ser de 10 miliamperios más o menos, entonces el voltaje debe ser 10 voltios. ¿Por qué 10 voltios? Porque si tenemos en cuenta que R1 y R2 no solo tienen una ganancia unitaria, sino que tienen el valor de un K, 10 voltios dividido R1, en este caso un K, va a dar 10 miliamperios. Eso por ese lado. Ahora bien, que ya tenemos el voltaje que debe haber en el punto B, debemos tener presente que no solo tenemos el voltaje de referencia en el presente puente, sino también el voltaje que está dando al comparador. Se debe hacer la resta entre los 10 voltios que deben haber en el punto B. Esos 10 voltios debe ser el voltaje luego de haber hecho la resta entre el voltaje de referencia menos el BC. Entonces, siguiendo esto, nos devolvemos hasta obtener un voltaje que haya presente entre el voltaje RO doble comilla y triple comilla, el cual denominaremos B comilla, el cual mediante análisis identificamos que sea de 20 voltios. Bien, suponiendo que la entrada es de 39 voltios, hacemos un divisor de voltaje para hallar el voltaje en el punto A, el cual va a entrar en el comparador. Entonces, esta operación da 19.5 voltios. Por teoría, se espera que ya este valor, el voltaje que esté presente a la salida del comparador sea 15 voltios, el cual es con el cual se está alimentando, pero en este caso se tiene en cuenta que el presente amplificador no es ideal y por teoría se encuentra que a veces el voltaje puede dar más o menos el voltaje de referencia. En este caso se tienen en cuenta estas realidades y se trabaja con el valor obtenido. Una vez tenemos el voltaje de referencia y el voltaje BC', el voltaje en el comparador se hace la resta y da 20 voltios, el cual si se observa los análisis encima y se hace el debido procedimiento, se llega a la conclusión que al final van a haber 10 miliamperios. Entonces todo este análisis deja la conclusión que el voltaje de referencia con el cual debemos alimentar en este caso nuestro circuito debe ser de 39 voltios, máximo 39 voltios. Para observar esto, para comprobar esto, tenemos la simulación del presente circuito, el cual está alimentado por una fuente de voltaje de 39, la ganancia unitaria de un K en el convertidor, y se puede observar que la corriente a la salida de este amplificador es 9.1 miliamperios, un valor cercano a los requerimientos de la guía. ¿Por qué no dio igual? Porque debe tenerse en cuenta que la simulación no es perfecta y en ella influyen muchos aspectos. Ahora bien, para el segundo punto, punto B, se tiene el requerimiento de hallar la expresión algebraica que define el voltaje de salida en torno a los parámetros del circuito, en este caso, por ejemplo, el voltaje de referencia. Gracias al análisis hecho en el primer punto,
podemos llegar a la conclusión que el voltaje de salida va a estar definido a una ganancia por el RO triple comilla, RO doble comilla, más la suma, un divisor de voltaje, cuya multiplicación se hace entre la resta entre el voltaje de referencia y el voltaje en el comparador. Y se tiene en cuenta que la ganancia es R2 sobre R1. Como tercer punto, se tiene que, ante una deformación, es decir, una tensión mecánica, y un voltaje de referencia de 1.5, ¿cuál debe ser mi ganancia para que el voltaje a la salida sea de 1 voltio? Para lograr esto, se calcula cuál la resistencia nueva ante esta deformación y posteriormente se hace un proceso inverso al cálculo hecho en el primer punto. Se calcula cuál va a ser el voltaje en VA ante este voltaje de referencia y si luego la resta entre este voltaje en el comparador menos el voltaje de referencia y posteriormente con este el voltaje en el punto B, el cual va a ser de 374.91 milivoltios. ¿Dónde estará este voltaje? Acá. Y proponiendo una de las dos resistencias, R2 o R1, se despeja la otra para así asegurar la ganancia. En este caso, suponemos R1 igual a 10 kiloohmios. Hacemos el respectivo despeje y obtenemos que la resistencia R2 debe ser de 27 kiloohmios para así 27 kiloohmios sobre 10 kiloohmios obtener da total 2.7, es decir que la ganancia para este amplificador convertido voltaje-tensión va a ser de 2.7. Para comprobar esto tenemos la simulación donde entonces el voltaje va a ser 1.5, 10K, 30K. Ahora bien, entonces, cambiando los parámetros, incluso, y la resistencia R3 en este caso, donde se supone que estaría la galga extensiométrica, el valor calculado en el documento, se puede observar que ante este voltaje de referencia y la ganancia, el voltaje es de menos 0.82 milivoltios y se espera que el voltaje de salida sea 1 voltio. Como se dijo anteriormente, es un voltaje, pese a que no se obtuvo el esperado, se obtuvo un valor más o menos cercano, el cual se ve, ¿por qué? Se ve afectado por las características de la simulación, redondeos y uso de decimales.